Unas 700 mujeres mueren al año en Uruguay por cáncer de mama. Las estadísticas actualizadas preocupan porque se detuvo hace unos años la tasa de descenso en la mortalidad e incluso hay un ligero incremento en el último periodo. ¿Qué se hace en nuestro país para detener a esta enfermedad? ¿Cuáles son los últimos datos estadísticos? De eso hablaremos hoy. Además, vamos a mostrarles la nueva sede de Facultad de Veterinaria. Visitamos el Clemente Estable para conocer la investigación que busca conseguir energía a partir de yerba mate usada y les contaremos quién y por qué recibió el Premio Nobel de Medicina. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. La tendencia a la baja de la mortalidad del cáncer de mama en Uruguay se detuvo en los últimos 5 años y ese es un dato que preocupa. Son datos prepandemia que pueden ser aún más preocupantes cuando se procesen las estadísticas de 2020 y 2021. Se trata del cáncer con mayor incidencia y mortalidad en nuestro país. Y si bien adecuados controles y diagnósticos pueden reducir significativamente su impacto, los fríos datos dicen que algo está faltando. ¿Cuáles son las cifras más recientes? ¿Cuáles los controles adecuados? ¿Y cómo ha evolucionado en nuestro país el tratamiento de este tipo de cáncer? De eso hablaremos en primer término con la cirujana Sonia Baudrandi, integrante de la Academia Nacional de Medicina, ex profesora grado 5 de Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Sonia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en nombre de la Academia Nacional de Medicina y de la Comisión de Salud de la Mujer de la Academia. Eso le iba a decir, la Academia demuestra también un interés puntual en la salud de la mujer a través, bueno, de una comisión específica, ¿no? Como decíamos en el arranque, el escenario tiene un tono de preocupación porque había buenos datos hasta hace unos años que de alguna manera han dejado de ser cada vez mejores. Lo que no quita que no estemos ante un cáncer con alta probabilidad de recuperación. Exactamente. Si uno mira las estadísticas frías, se diagnostican aproximadamente 2.000 casos nuevos por año y fallecen unas 700 personas por año. Es decir, se diagnostican 5 casos por día y hay 2 fallecimientos por día. Si uno hace una relación allí, se da cuenta de que hay muchas mujeres que tienen la suerte de sobrevivir a la enfermedad. Está bien. Yo justamente a partir de que entramos en las cifras, le voy a pedir que nos acompañe. Vamos a darle la bienvenida y a sumar a través de la plataforma de Zoom al doctor Enrique Barrios, quien también es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y es coordinador del Registro Nacional de Cáncer, de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Doctor Barrios, ¿cómo le va? Bienvenido a Sobre Ciencia. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Barrios, ustedes tienen la vigilancia y el control cuantitativo de toda la evolución del cáncer en Uruguay, aunque hoy nos vamos a detener puntualmente en el cáncer de mama. ¿Ustedes cuántos años tiene hacia atrás el seguimiento estadístico? Bueno, quisiera primero, porque esta enfermedad, cuyas cifras y estadísticas vamos a hablar enseguida, tienen rostros humanos. Hoy acabamos de perder a una amiga y colega hace pocas horas por víctima de esta enfermedad, que como tantas mujeres a quienes homenajeamos hoy, luchan y han luchado, a veces con éxito, a veces con relativo éxito, contra este mal. De modo que primero querría ponerle un rostro humano a esta tragedia cotidiana. Las estadísticas de mortalidad tienen más tiempo. Las estadísticas de mortalidad empiezan para nosotros sistemáticamente con análisis de bases de datos en el 1990.
el registro de la incidencia arranca en Montevideo, también a finales de los 80, 87, 88, pero en realidad se hace sistemáticamente bien, diría, de una manera con controles de calidad apropiados desde principios de este siglo. De modo que tenemos estadísticas con distinto grado de seguimiento para la incidencia, que es el número de casos nuevos que aparecen en todo el país, y un poquito más largo el conocimiento estadístico de la mortalidad. Doctor Barrios, mientras vemos algunos gráficos y quiero empezar por un escenario planetario de incidencia del cáncer de mama en todo el mundo, hay un perfil que tiene que ver con países con mejor o mayor desarrollo contra otros y parece haber una mayor incidencia a medida que el desarrollo, los índices socioeconómicos son mejores, ¿es correcto? Sí, es correcto. Se correlaciona bien el riesgo de padecer cáncer de mama, esto es la incidencia, la tasa de incidencia se correlaciona bien con el grado de desarrollo por varias razones. En primer lugar, por la expectativa de vida, porque es un cáncer que depende de la edad. Cuanto mayor edad, aumenta muchísimo el riesgo de padecer, de ser diagnosticado, como muchos cánceres, pero en particular este. También de los estilos de vida occidentales, y también este número también depende de las posibilidades de diagnóstico de los distintos países. En general, los países desarrollados tienen buenos sistemas de screening, de tamizaje sistemáticos, de modo que también eso influye en las altas incidencias. Pero básicamente los dos primeros, ¿no? Está bien. La expectativa de vida y los hábitos. Está bien. A nivel planetario se distingue claramente. En cambio, cuando ya nos metemos en los datos desagregados por departamento de Uruguay, ahí ya no hay una razón, ¿no? En realidad no hay un criterio geográfico, tanto para la incidencia, que era el primer mapa que veíamos, como para el de mortalidad, que es el segundo. Exactamente. No, nosotros no encontramos un patrón geográfico en Uruguay. Hay por momentos, digamos, hay una gran variabilidad en las tasas de algunos departamentos porque tienen bajas poblaciones y de modo que pequeñas variaciones en el número de casos hacen fluctuar mucho la tasa. El que estamos viendo ahora habla de... Perdone, doctor, el que estamos viendo ahora es el dato de la mortalidad por departamento en Uruguay. Sí. Sí, no, como usted puede ver, digamos, además las diferencias fluctúan, como digo, de un quinquenio a otro y no hay un patrón geográfico. Lo que podría establecerse es un cierto patrón que a veces desaparece y a veces es medio borroso, pero que tiene cierto grado de solidez en la información, que es con el nivel de desarrollo de cada departamento. Claro. Los que tienen mayor índice de desarrollo, por ejemplo, medidos a través de las necesidades básicas insatisfechas, tienen mayor, los de mayor desarrollo tienen mayor tasa en general, en términos generales. Ahí vemos, doctor, una gráfica que ilustra prácticamente una estabilidad en cuanto a la incidencia a lo largo de los años. Sí, efectivamente, el número de casos que se diagnostican por año no ha cambiado, está estable desde el principio de este milenio y concretamente desde el 2002 no notamos fluctuaciones, de manera que en este sentido la enfermedad en el número de casos diagnosticados por año es estable. Está bien. Y finalmente, doctor, vamos a la última gráfica que teníamos previsto para analizar y es la que a ustedes más los preocupa, que es el corte de lo que era una tasa de descenso permanente en cuanto a la mortalidad. Sí. La tasa de mortalidad venía descendiendo monótonamente desde 1990 hasta que empieza a fluctuar por ahí, por el entorno del 2014, y luego hace ese quiebre allí que el modelo está mostrando. Es el mejor modelo que se puede ajustar, el que establece que hay un quiebre, un descenso, una detención, un freno en el descenso en el 2014, y luego una tendencia que todavía no es significativa a aumentar.
digamos que esa tendencia todavía no es significativa, tiene muchas fluctuaciones, hay que analizar algunos años más. Doctor, para cerrar esta charla y ya dejando de lado los gráficos, ¿cómo puede haber incidido bueno, lo que es el transcurso de la pandemia con lo que sabemos, ¿no? La no asistencia a controles y demás? ¿A ustedes los preocupa lo que pueden arrojar los próximos números? Sí. Primero quería decir que en esa inflexión hay un componente importante de mujeres jóvenes, de un cambio en la tendencia de mujeres jóvenes, ¿no? A pesar de que han habido aumentos en otras franjas de edades, impacta mucho el aumento en mujeres jóvenes, entre los 40 y 45 años concretamente, con perfiles de un cáncer de mama agresivo, triple negativo. Después la profesora Budrandi podrá agregar algo en este respecto. Y usted me preguntaba si la pandemia ha impactado. Todavía nosotros los registros de cáncer de base poblacional necesitamos tiempo para estabilizarlos, consolidar los casos, buscar casos que hemos perdido, de manera que todavía no podemos ser muy definitorios en lo que va, en la magnitud en la que va a influir. Estamos seguros de que sí, que va a influir, no sabemos bien todavía en qué medida. Concretamente tenemos un déficit general de cánceres registrados del orden del 23% al final del 2020, digamos. Hubo como un cuarto de los cánceres que deberían haber sido registrados y no fueron registrados. Estamos recuperando en el curso del 2021 algunos, vamos a ver a cuántos llegamos con este conteo. Pero también influyó en que nuestros sistemas de búsqueda fueron afectados por la propia pandemia, de modo que tenemos un ruido allí entre lo que ocurrió realmente por el déficit de diagnósticos per se, digamos, porque la gente no fue a consultar, y eso es cierto y se va a manifestar posiblemente por un cambio en los perfiles de riesgo de la enfermedad de presentación, pero a la vez porque nuestro sistema de búsqueda estuvo afectado. Doctor Barrios, le agradecemos muchísimo su participación en esta noche aquí en Sobre Ciencia, y obviamente que volveremos a conversar sobre este y lamentablemente sobre otros tipos de cáncer que también preocupan. Hasta pronto. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas noches. Doctora Budrandi, recuerdo cuando conversábamos hace algunos días que usted me contaba cómo también los derechos de las pacientes se fueron manifestando con el tiempo y cómo a sus primeras intervenciones prácticamente eran con total desconocimiento de la persona que era sometida a una cirugía. Sí, eso es una cosa que ha variado muchísimo. Hoy en día, tratar a una paciente sin tener un consentimiento informado realmente desde lo que se le va a hacer, desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista médico, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia, es impensable. Cuando yo empecé la cirugía era una situación totalmente distinta y además eran totalmente distintas las situaciones clínicas, porque cuando yo empecé cirugía hace 40 años atrás y lo que se veían eran lesiones sumamente avanzadas y el único tratamiento que había allí era someter a la paciente a una cirugía radical con extirpación de todo el seno y de los ganglios debajo del brazo. Ese era el gran tratamiento que teníamos, porque la quimioterapia, si bien había, no es la quimioterapia que hay actual, ni la radioterapia tampoco, han avanzado muchísimo, y los tratamientos eran mucho más agresivos, tanto desde el punto de vista locorregional como desde el punto de vista general. Doctora, en cuanto al diagnóstico y al autodiagnóstico, ¿cuál es el rol de cada uno? Se le aconseja mucho a las mujeres el tema del autodiagnóstico, pero no es para confiar solamente en eso. No, a ver, uno de los grandes adelantos es haber fomentado el autoexamen mamario, y el otro gran adelanto es el control periódico con imagenologías en la paciente que ha llegado a determinada edad o que tiene determinados factores de riesgo. Eso ha ayudado a un diagnóstico precoz de la enfermedad, no a eliminar la enfermedad, sino de recibirla en etapas iniciales con los cuales se pueden hacer
tratamientos quirúrgicos menos agresivos. Nosotros pasamos de la mastectomía radical con el vaciamiento ganglionar primero a la cirugía conservadora de la mama, es decir, poder conservar la mama extirpando un sector de la misma, y después se pasó, eso iba asociado al principio sistemáticamente con el vaciamiento ganglionar, y cuando surgió el estudio del ganglio centinela como un elemento de apoyo al tratamiento quirúrgico, ahí nos cambió radicalmente el tratamiento. Y nos cambió a nosotros y les cambió sobre todo a las pacientes, porque el hecho de poder conservar la mama, el hecho de, con un estudio de ganglio centinela, poder conservar los ganglios, primero, disminuye el tiempo quirúrgico, disminuye la internación, disminuye las complicaciones, complicaciones no solamente físicas, sino psicológicas de la mujer que es sometida al tratamiento de un cáncer de mama por la alteración del esquema corporal que puede tener esa enferma. Entonces, ha sido un adelanto fantástico el poder conservar la mama y poder conservar los ganglios. Decíamos en el inicio, nos preguntábamos, ¿no?, ¿qué se está haciendo en Uruguay? Sabemos que a nivel global, las terapias, los tratamientos, los avances, no hay demasiada diferencia en el tiempo, un poco más, un poco menos llegan. Ahora, lo que sí estamos trabajando y mucho es en esto que usted venía mencionando en cuanto a la posibilidad de prevenir, de diagnosticar. ¿Qué es lo que tenemos hoy y a dónde ustedes aspiran a llegar? ¿Qué otro tipo de preventivo sería bueno aplicar? Bueno, el autoexamen, por supuesto, el control periódico de la mujer. El autoexamen, además, se debería de comenzar a hacer en edades tempranas. Primero, para sistematizarlo y conocer su cuerpo. Y una vez que uno conoce su cuerpo, puede detectar pequeñas alteraciones que lo llevan a consultar. Y las mujeres que tienen más de 30 años, que generalmente van a su ginecólogo por otras razones, que sean evaluadas desde el punto de vista mamario, y bueno, y allí se pedirá una mamografía, una ecografía o lo que corresponda para completar el diagnóstico, sobre todo si hay algún elemento de sospecha. ¿Hay algún otro estudio que debería incorporarse o que sería bueno que formara parte de este arsenal preventivo? Bueno, tenemos la mamografía, que ha evolucionado muchísimo, porque hoy en día se hacen mamografías digitales que permiten maniobrarlas con la computadora y ver más en detalle las imágenes. La ecografía también ha avanzado mucho, y el otro examen paraclínico que también se utiliza en determinadas situaciones es la resonancia magnética, que no es un examen de screening, sino que es como para afinar el diagnóstico en determinadas situaciones. Bien. Doctora, en el último minuto quiero terminar por donde empezamos, y era este mensaje, ¿no?, que usted decía, bueno, de cada 5 diagnósticos hay 3 que se curan o que por lo menos tienen una sobrevida en la cual la enfermedad no es un problema. Es una preocupación, pero se le puede dar pelea. Se le puede dar pelea, lógicamente que el diagnóstico de un cáncer de mama en cualquier mujer, a cualquier altura de la vida, y sobre todo si es joven, es devastador. Por eso se trata de tratarlas en equipos multidisciplinarios que no solamente tengan el apoyo quirúrgico del oncólogo médico, del radioterapeuta, sino del psicólogo. Y además hay otras especialidades que participan en el tratamiento de estas pacientes, como es medicina nuclear, como es anatomía patológica, que hoy en día es muy importante, porque en anatomía patológica se hacen estudios de inmunohistoquímica que determinan el pronóstico de esa enferma y a veces condicionan la necesidad de tener que hacer un tratamiento médico previo al tratamiento quirúrgico.
Doctora Sonia Baudrandi, muchas gracias. El tema da para mucho más y por suerte tenemos por delante todo octubre para concientizar, para seguir enviando mensajes y para colaborar en la prevención y el diagnóstico temprano. Además, el mensaje es que todas las mujeres se controlen, desde las jóvenes hasta las muy ancianas, porque en determinado momento parecía que después de los 60 años no pasaba nada. Y yo tengo pacientes operadas con más de 90 años que han sufrido de un cáncer de mama. Y bueno, o sea que todas las mujeres, la condición para controlarse es ser mujer. Y también los hombres tienen que controlarse, porque si bien es un cáncer muy poco frecuente en el hombre, que es alrededor del 1% de los cánceres, también el hombre lo sufre y tiene un pronóstico que es peor que el de la mujer. Bueno saberlo. Sí. Doctora Sonia Baudrandi, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por permitir difundir la necesidad del control en la población general. Para difundir estamos. Hasta pronto. No se vayan, ya volvemos luego de esta pausa. Bueno. Segundo segmento de Sobre Ciencia, Alexandra Perrone y Daniela Hilswell. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Buenas noches. Bien. Bueno, hoy tenemos un menú bien variado, ¿no? Lo de yerba mate y la energía en el Clemente Estable está interesantísimo. Y lo de la nueva sede de Facultad de Veterinaria, también, que viene con un tema que no forma parte de este informe, que es el destino del predio viejo, ¿no? Pero que no forma parte de esta conversación. Sobre eso nos vamos a detener hoy. ¿Arrancamos con la yerba? ¿Un matecito? Arrancamos con la yerba mate. Estuvimos en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, en el Laboratorio de Ecología Microbiana. Estuvimos hablando con Claudia Echever, ella es la jefa de este laboratorio. Que bueno, en este laboratorio hace tiempo que vienen investigando cómo los microorganismos son capaces de degradar la materia orgánica para generar, de los residuos justamente para generar, para poder degradar justamente y convertirlos en energía, ¿no? Y bueno, y ella nos contó que de ahí del laboratorio de tomar mate entre los compañeros, bueno, se preguntaron por qué no genera energía con el residuo de la yerba mate. Primero le hicieron una simulación, midieron la cantidad de yerba con la cantidad de agua, cuántas veces cebaban mate, cuántas veces cebaban mate, y analizaron los compuestos de la yerba. Lo primero que encontraron que les llamó la atención es que cuando tomamos mate consumimos muchos azúcares. ¿Yeah? Equivalente, por ejemplo, a una botella de Coca-Cola chica. De eso. Y también, bueno, la mateína que hace que la gente que toma mate después de las 6 de la tarde no pueda dormir, ¿no? Pero bueno, con esos compuestos también descubrieron que en la yerba usada quedaba celulosa, que no se disuelve con el agua caliente y es difícil de degradar. Y bueno, y nos explicaba, ahora en el primer tape nos explica por qué es tan ideal la yerba mate para justamente producir energía. Está bueno, vemos la primera parte del informe. La idea de relacionar la energía con la yerba mate surge de que nosotros estudiamos la producción de energía a partir de distintos residuos. La yerba mate usada, ¿no? O sea, lo que llamamos el residuo de yerba mate, es un buen sustrato para obtener metano, que es la energía que nosotros tenemos, porque tiene varias características. Una es que está disgregada, o sea, está hecha en pequeños trozos, y eso hace que los microorganismos, que este proceso llevado a cabo por microorganismos, los microorganismos puedan degradar más fácilmente los compuestos de la yerba mate. Y lo otro que es, tiene ese tratamiento térmico, o sea, está hidratada, pero además con calor, y ese tratamiento que nosotros hacemos al agregar el agua caliente, lo que hace es abrir las fibras, ¿no? Es un producto totalmente vegetal, entonces tiene fibras de celulosa, hemicelulosa, y eso hace abrir las fibras y hacer que los microorganismos que degradan justamente esos compuestos lo puedan acceder más fácilmente.
El proceso por el cual genera energía se llama digestión anaerobia, en la cual un consorcio de microorganismos consumen la materia orgánica que está, en este caso, en el residuo de yerba mate y producen metano. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar eso? Bueno, hacemos experimentos en frascos cerrados con un equipo que nos permite determinar simultáneamente la producción de gases, de manera de que tiene un registro, ese equipo nos permite registrar cuánto gas se está produciendo. Además, nosotros tenemos otro equipo que es un cromatógrafo de gases que tomamos muestras de ese gas y verificamos que sea metano. La otra etapa es, bueno, se puede producir metano, pero ¿cómo podemos mejorar esa producción de metano? Y ahí lo que probamos fue hacer distintos tratamientos químicos de la yerba mate con ácidos y bases para ver si esas fibras que son difíciles de romper se rompen con ese tratamiento y eso facilita luego la degradación y se obtiene más metano. ¿Sabés qué me imaginé, Alexandra, cuando hablabas de que los compañeros ahí de ese laboratorio veían el residuo? Me imaginé el auto del Doc Brown de Volver al Futuro, ¿no? Que le levantaban la tapa y le vaciaban el mate y ya con eso marchaba un par de siglos para atrás o para adelante. No es el caso. No, todavía no Todavía sabemos, ¿no? claro. No, hay que registrar esa idea para la próxima película. Bueno, justamente nos hablaba de cómo prepararon, qué probaron para poder ver en qué condiciones este residuo de yerba mate usada podía aumentar la producción de metano. Hicieron varias pruebas calentándola a diferentes temperaturas, 30, 65 y 100 grados Celsius, y también lo mezclaron químicamente con hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, cal y bicarbonato de sodio, y bueno, y encontraron dos resultados: que podía generarse energía a partir de la yerba mate usada y que podía aumentar 7 veces más si se la calentaba a 100 grados Celsius y usando hidróxido de sodio. Mira. También, bueno, nos habla detalles de esta investigación que se publicó en el 2020 y también nos cuenta la investigación que están haciendo ahora, que es la mezcla de la yerba mate usada con el suero de queso. Mirá, vemos la segunda parte del informe. Lo que nosotros hicimos en el trabajo fue probar distintas condiciones y ver en cuál condición se producía más cantidad de metano y de todas esas también hacer un balance económico y energético. Los resultados mostraron, por primera vez, porque nunca se había mostrado, de que sí se puede obtener metano a partir de los residuos de yerba mate sin hacer ningún tratamiento. Este sería un proceso muy lento por la calidad del residuo, digamos, pero sí se puede hacer, digamos, y se puede obtener metano y se puede calcular cuánto metano se obtendría y ver si realmente es rentable el proceso sin hacer ningún tratamiento. Por otro lado, también demostramos que haciendo un proceso de tratamiento alcalino a determinada temperatura, que no es muy alta tampoco, y eso tiene ventajas porque no requiere mucha energía, se puede aumentar esa producción de metano un 70%. Y esto hace también que el proceso sea más atractivo en cuanto a la cantidad de metano que se puede obtener. Tenemos otro paper que recién salió en cuanto a la investigación, donde estamos combinando la yerba mate con el suero de queso, que también es otro residuo que se produce en grandes cantidades en nuestro país, para ver si podemos producir metano e hidrógeno. Y esa combinación funcionó bastante bien porque hay dos cosas que se complementan. Por ejemplo, la yerba mate es un residuo principalmente celulósico y lignocelulósico. Y el suero de queso tiene, además de azúcares, tiene proteínas, tiene lípidos. Entonces, eso complementa, digamos, el alimento para los microorganismos. Ese es un proceso que se está estudiando ahora, se llama la codigestión de residuos. O sea,
juntar residuos que tienen distinta composición, pero que es complementaria, para ver si se puede producir metano, hidrógeno u otros compuestos a partir de microorganismos, que esa combinación, digamos, de composición química de residuos favorece el proceso de los microorganismos. Hay un dato que quedó dando vueltas desde tu introducción, Alexandra, y es esa comparación que nos llamó a todos la atención en cuanto a la ingesta de azúcares por el consumo de mate, sin agregarle nada más que hierba y agua caliente. Ahora, para que equivalga a una botella chica de gaseosa cola, ¿cuánto mate hay que tomar? 1 litro. Ellos hicieron Un termo, digamos. Claro, 1 litro. Ellos hicieron el cálculo, porque esta investigación la hizo Claudia Echeverre en conjunto con Djalma Ferraz, que es el brasileño que estuvo acá en el Clemente Estable haciendo su postdoctorado. Tomás y marrón. Y bueno, ellos hicieron toda esa simulación en el laboratorio de tomar mate y bueno, hicieron este cálculo. 1 litro de mate equivale a una Coca-Cola chica, digamos, ¿no? En cuanto al azúcar. Exacto, Sí. Y bueno, en el último tape vamos a ver, porque le preguntamos a Claudia, ¿cómo se puede aplicar? ¿Cómo podemos hacer ahora para empezar dónde se podría aplicar? Y bueno, ella nos decía que no va a cambiar la matriz energética del país, pero sí puede empezar a aportar hacia una sociedad más sustentable. Y con la cantidad de mate que tomamos, y más en este año de pandemia, ¿no? Estos años de pandemia donde cada uno era un matecito personal, ¿no? Donde antes tomaban 3, ahora tomaban 1. Podría ser un caso de estudio Uruguay. Yo creo que vamos rumbo a... ¿Vemos la última parte del informe? Dale. El tema de cómo llevar a la práctica esto, ¿no? O sea, de producción de metano a partir de yerba mate, por un lado estaría la recolección del residuo de yerba mate. Nosotros en eso pensamos que es un residuo que es fácil de recolectar en forma separada, porque la gente, cuando nosotros lo hacemos acá en el instituto, que hacemos compost, y hay mucha gente que hace compost con residuos de yerba mate y otros residuos orgánicos, entonces desde el punto de vista de la recolección se podría pensar alternativas de, bueno, poner recipientes especiales, poner algún contenedor, por ejemplo, como hay para el aceite usado en los supermercados, en los centros comunales, etc. Este tipo de procesos no va a solucionar la energía del país, pero sí puede aportar energía utilizando residuos, aportar, digamos, una partecita o para calentamiento de algo, de algún local. En ese tipo de cosas pensamos. Excelente, Alexandra. No será, como decía, ¿no?, Echeverre, un cambio radical en la matriz energética, pero suma y aporta, y sobre todo contribuye a reducir un residuo también. Exactamente, Sí. y además nos contaba que bueno, un diseñador industrial se acercó a ellos para proponer, porque quiere hacer un recipiente para colectar la yerba en edificios y en los hogares, ¿no? Excelente. Así Muy que bien. ya están trabajando en eso. Muy bien, dejamos las plantas y nos vamos a los animales. Sí, antes Sí. déjame comentar, no es Sí. la primera vez que seguramente que alguien pensó en transformar la yerba en energía, Sí. pero es interesante que la ciencia ahora le ponga conocimiento para hacerlo bueno, ¿no? Claro, hasta Hacerlo ahora teníamos el eficiente. destino del abono, ¿no? Mucha gente que Exacto. juntaba, bueno, para hacer algún tipo de compostera y demás, mezclado con otros, pero esto ya es un buen paso para adelante. Eso mismo. Bueno, y paso para adelante queda Facultad de Veterinaria, ¿no?, que sale de su vieja sede, histórica sede, en calle Luis Alberto de Herrera, y se va a dónde, Daniela. Bueno, eso es, vamos a recorrer hoy esa nueva sede a donde se está yendo la facultad, que es en la Ruta 8 y la Ruta 102, frente a Zona América y al campeón del siglo, al Estadio Peñarol. Este informe lo que tiene es, o por lo menos yo lo siento así, es como un hito un poco en la historia de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Porque en la sede que ocupa actualmente, como vos bien dijiste, hace 100 años que está y fue construido, como en este caso, pero fue construido especialmente a imagen y semejanza de facultades que en su momento eran en países a la vanguardia, ¿no? Entonces, dejar una sede que durante 100 años pudo albergar una facultad como la veterinaria es todo un desafío para la nueva sede. Claro.
¿no? Que además ya la idea de mudarse está desde los años 60 y recién se concreta ahora con un predio que se logró conseguir por el Ministerio de Ganadería en los 90 y bueno, unos años después finalmente se mudan. Largo proceso. Un largo proceso. Sí. Y eso es un poco lo que nos cuentan en este informe el decano de la Facultad de Veterinaria, José Piaggio, y el arquitecto responsable del proyecto, Santiago Lenzi. Con ellos hablamos. Bárbaro, vemos la primera parte del informe. La Facultad de Veterinaria en los edificios actuales está desde 1912, una facultad que se creó y se construyó expresamente para la facultad. Se hizo imagen de una universidad que está en Francia, en París. En ese caso estaba en las afueras, era una quinta, la quinta de Taranco, y bueno, con el paso del tiempo fue quedando en una zona residencial, el buceo, y también estaba para poblaciones estudiantiles pequeñas y con condiciones que hoy son totalmente diferentes a lo que nosotros necesitamos. En ese marco era imprescindible tener una nueva locación y nueva facilidad, nueva estructura que permita dar cumplimiento a estas funciones que tiene la facultad. Aquí tenemos realmente un salto cualitativo muy importante. Tenemos aularios adecuados para toda la población estudiantil, laboratorios para las prácticas. Nuestra carrera tiene fundamentalmente un componente práctico muy importante, entonces crear nuevos laboratorios era imprescindible. Y tenemos un nuevo hospital que es de alguna forma quizá el centro del cambio más notorio para nosotros. La facultad dispone de un predio de 38 hectáreas, 12 de las cuales están destinadas a la facultad propiamente dicha. De esas 2 hectáreas se han construido edificios, una docena de ellos, por un entorno de 19.000, 20.000 metros cuadrados construidos. El desarrollo del proyecto se puede asimilar a lo que sería un campus, donde los edificios se desarrollan en un entorno urbanizado con calles y espacios verdes. A veces nos quedamos, Daniela, con la imagen de edificios viejos, ¿no?, vinculados sobre todo a la Universidad de la República. Sin embargo, se han inaugurado muchas cosas nuevas en los últimos 10, 15 años. Y recuerdo, la propia Facultad de Veterinaria inauguró una sede, digamos, para algunas actividades en la Ruta 1, ¿no?, en el departamento de San José, al frente donde está la planta de Cherry. Sí. Para que la gente se ubique. Y bueno, pero ahora esto es toda la facultad completa. Sí, también estuvo la Facultad de Ciencias hace ya más de 30 años, después la Facultad de Comunicación. Exacto. Y ahora, en esa pensaba recién, sí. Y ahora le toca a la Facultad de Veterinaria en este proceso, este broche de un proceso largo. Y como contaban los entrevistados, hay 12 edificios en este nuevo predio y cada uno representa un desafío, ¿no? Y por supuesto una oferta nueva para el estudiantado que empiece a asistir allí. De eso es lo que habla la siguiente parte del informe, que nos van a contar en qué consiste esta nueva facultad. Bárbaro, muy bien, vamos para ahí. Que se subdividen de acuerdo a sus funciones. Hay un edificio de administración y gobierno, un edificio, en realidad 3 edificios que constituyen la trilogía del hospital, pequeños animales, grandes animales e imagenología, edificios de servicios generales, edificios de investigación genérica y edificios de investigación específica, instituto de leche, instituto de carne, instituto de pesca. Hay un edificio destinado a bioterio para cría y experimentación con animales, edificio para aulario, edificio para servicios de apoyo complementario, casetas de vigilancia, subestaciones. Cada uno de ellos conforma una estructura arquitectónica distribuida en ese campus de calles y espacios públicos. El edificio del aulario aloja en el entorno de los 1.800 a 2.000 personas en forma instantánea. Tenemos un área de comedor muy amplia, tenemos un área de biblioteca que es para nuestra actividad es imprescindible, salas de reuniones, salas de lectura, de silencio, y después también tenemos áreas recreativas o deportivas.
Para los proyectistas y para quienes trabajamos en el proceso de gestión de la obra fue un desafío muy importante el considerar que aquí las personas, estudiantes, docentes y funcionarios van a estar buena parte del día. Hay áreas de recreación, hay lugares, sectores para actividades deportivas y hay actividad o supervisión de actividades tanto para hombres como para mujeres vinculadas con deportes, fútbol, rugby, básquetbol y handball. Imagino, Daniela, lo que es mudar una facultad, ¿no? O sea, si bien una parte del mobiliario ya se ve que es nuevo, acorde a las instalaciones, pero debe ser una cosa media dantesca en cuanto a la logística, ¿no? Exacto, Sí. ese es otro proceso Claro. que está en marcha y que después vamos a contar un poquito más, pero vamos a detenernos en uno de estos dos edificios o en varios de estos dos edificios que forman el hospital veterinario, que es un poco lo que ya el decano había adelantado, que es como la joya un poco de esta nueva construcción. Tiene algunos aspectos tanto tecnológicos como de espacios que son innovadores y que no existían antes. Entonces esta nueva facultad también va a representar un salto en la calidad y en la forma de enseñanza. En este nuevo tape nos van a contar en qué consiste este nuevo hospital y qué desafíos supuso para la construcción desde el punto de vista arquitectónico. Yo nunca había escuchado hablar de un hospital veterinario de este tipo, así que vamos a la tercera parte del informe. Los desafíos de construir una nueva facultad de veterinaria fueron muchos. O sea, hubo un proceso previo a nivel del proyecto hecho por los arquitectos de la Dirección de Arquitectura que implicó, por ejemplo, el visitar ejemplos similares en el Cono Sur. Se viajó a Brasil y se viajó a Argentina. Constructivamente se optaron por soluciones que permiten la modificación. O sea, todos los tabiques, o sea, todas las separaciones entre cada uno de los locales son de tabiquería de yeso, con las aislaciones debidas, pero con la posibilidad de ser movidas cuando sea necesario. El hospital veterinario tiene 3 edificios y están asociados a sus funciones. Hay uno que es donde se recibe y trata a los pequeños animales, lo que diríamos una mascota. En ese caso, el desafío era hacer un hospital que tuviera condiciones similares a las de humanos. O sea, si uno lo analiza, tienen las mismas instancias de un hospital de humanos. Hay, cuando uno llega con el animal o con el paciente, en este caso, hay un triage para determinar la gravedad, hay un área de consulta, un área de internación preoperatoria, un área de cirugía y un área de internación posoperatoria. Con grandes animales el desafío era el volumen de los animales y las condiciones físicas de los animales. Es un hospital que está dimensionado para ello y tiene también de alguna forma las mismas especificidades, un preoperatorio, un posoperatorio, con la diferencia de la espacialidad y las características de esa espacialidad. Tenemos un nuevo hospital que está diseñado ya pensando en todo lo que hoy es soporte de un hospital para diagnóstico, o sea, toda la parte de imagen es un propio edificio, donde estamos incorporando cosas muy nuevas para la facultad, por ejemplo un tomógrafo para hacer tomografía computada, que en la profesión veterinaria en nuestro país hoy no había posibilidad. La gente que debía hacerlo se iba al exterior. Tenemos quirófanos importantes para pequeños y para grandes animales, tenemos también un quirófano para endoscopía y por supuesto la imagenología, que como ya les dije está incorporado un tomógrafo, pero también ya está previsto un resonador. Tenemos instalaciones de internación, entonces nos permite también otro tipo de actividad de enseñanza y de formación, y eso nos va a dar también pie a un desafío académico y la posibilidad de hacer las especializaciones. Así que para nosotros esto es una oportunidad, una necesidad, y desde todos los puntos de vista de las funciones de la facultad es un salto muy importante y es de alguna forma un sueño que concreta la facultad. En el predio de aquí, de donde está construida la facultad, la universidad también está terminándose un bioterio central. O sea que la producción de animales de experimentación va a estar aquí en este predio. Para la facultad de veterinaria, como yo decía, es cumplir un sueño, es de alguna forma entender, y eso nosotros le estamos muy agradecidos a la sociedad y a la universidad, pero es entender desde nuestro punto de vista
la facultad veterinaria que el país necesita. Es poner a la institución, digamos, a las necesidades del país, en su formación, en investigación y en todos los demás temas que podamos colaborar. Además de las actividades académicas, Daniela, digamos lo básico, lo obvio, ya presentamos el hospital, el bioterio, que es algo fundamental para los trabajos de laboratorio de un montón de instituciones. Es una mudanza, como bien decíamos, integral y con mucho nuevo. Es una mudanza que ya comenzó, que empezó por la parte administrativa, por supuesto, y que prevén tenerla bastante avanzada hacia fin de año para poder empezar, supongo, las clases el año que viene, porque ya con lo que va del año no alcanza. Pero además, el 23 de noviembre está prevista, en principio, una inauguración más oficial y coincide con la fecha de la inauguración de la sede actual, ¿no? La vieja sede. Entonces también tiene como un componente histórico emocional interesante. Y un desafío, ¿no? Que es soportar 100 años más el funcionamiento de una facultad que, a diferencia quizás de este siglo, tiene que ver con tener cabida a tecnologías que avanzan todo el tiempo. O sea, armar un hospital para hoy quizás no es lo mismo que armar un hospital para dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 50, como si tuvo que suceder con la sede actual. Anterior. Pero bueno, eso lo dirá el tiempo. Exactamente. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros vamos rumbo a una nueva pausa. Les vamos a recordar, hace tiempo que no lo hacemos, ¿no? Nuestras vías de contacto, nuestras direcciones en las redes sociales, el correo electrónico que está habilitado para todos. Nos pueden hacer llegar sus consultas. De hecho, recibimos muchas consultas, datos que tienen que ver con ampliaciones de informaciones ya dadas. Así que bueno, allí tienen, y por supuesto a través de las redes pueden acceder a contenidos ya emitidos, a informaciones que amplían algo de lo que les hemos mostrado cada semana aquí en TV Ciudad, o también comunicarse directamente con nosotros. Nueva pausa, ya volvemos. A este momento del año se lo suele conocer como la temporada de los Nobel. A partir de este lunes que pasó, la Academia Sueca, las autoridades que entregan los distintos premios Nobel, están haciendo los anuncios, las nominaciones de quienes van a recibir en una ceremonia que será nuevamente virtual este año, los distintos premios Nobel que reconocen, en lo que a nosotros nos interesa aquí en Sobre Ciencia, aspectos vinculados justamente a eso, a la investigación científica. El más reciente, el último que se dio hasta ahora, el Nobel de Física, correspondió a Suro Manabe y también a Klaus Hasselmann, por un lado de Princeton en los Estados Unidos, por otro lado de Hamburgo en Alemania, y sus trabajos tienen que ver con la modelación del clima terrestre y la predicción de la variabilidad del calentamiento global, también por elaborar modelos que permiten identificar las huellas que dejan los fenómenos naturales y la actividad humana en el clima. Los trabajos entonces de Manabe y de Hasselmann tienen una estrecha vinculación con el cambio climático. El mismo premio es compartido también por Giorgio Parisi de la Universidad Sapienza de Roma, quien descubrió en la década de los 80 los patrones ocultos en los materiales complejos desordenados. Esto quiere decir que en definitiva su tarea permitió el entendimiento y la descripción de materiales y fenómenos aparentemente aleatorios en áreas que se vinculan con la física, las matemáticas, la biología, la neurociencia y el machine learning. En definitiva, unos y otros generaron herramientas que están siendo útiles en este momento para algo que preocupa a toda la humanidad y que es comprender y tratar de combatir de alguna manera el cambio global, el cambio climático y lo que tiene que ver con el calentamiento. Ese fue el Premio Nobel de Física, pero ahora nos vamos a detener en el Nobel de Medicina, anunciado el pasado lunes, y correspondió a dos investigadores
que desentrañaron el proceso mediante el cual las células sienten dolor y sienten presión. Los laureados son David Julius, de la Universidad de California en San Francisco, y Ardem Pataputian, del Instituto Scripps de La Joya de Barcelona. Pataputian es libanés de nacimiento, aunque está radicado en los Estados Unidos. Y es curioso, ¿no? Porque tras un año en el que estuvimos impedidos, ¿no?, de abrazarnos, de acercarnos por la pandemia, el Premio Nobel de Medicina o Fisiología se otorgó justamente por haber develado el mecanismo molecular que nos permite percibir el mundo físico a través del tacto, la presión y la temperatura. Acá se cruzan muchas ciencias biológicas, obviamente la medicina, pero ni hablar que esto tiene mucho que ver con las neurociencias, y por eso vamos a tratar de explicar un poco mejor de qué se trata y cuáles son los alcances de estos descubrimientos y los desarrollos que se van generando. Le agradecemos muchísimo estos minutos a la doctora María Casteló, Marita, para todos quienes la conocemos, neurocientífica, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Marita, bienvenida a Sobre Ciencia, buenas noches. Bueno, mucho gusto, Gustavo, muchas gracias por ponerte en contacto. Y sí, la verdad que es un momento muy especial para las neurociencias, que en este momento se reconozcan avances en esta área de conocimiento con un premio Nobel compartido, ¿no? La verdad que es todo un acontecimiento. Uno podría pensar, Marita, que este tipo de sentido, como el tacto al cual estamos tan acostumbrados, o la posibilidad de sentir temperatura, frío, calor, era algo muy conocido. Sin embargo, era de lo más difícil de explicar para la ciencia y para las neurociencias en particular. Sí, sabes que este tema de la percepción del dolor, de la temperatura y del tacto, va a un tema central en las neurociencias, incluso en la filosofía, que tiene que ver con la conciencia de los seres vivos, de sí mismos y del mundo, ¿no? O sea, por un lado, lo que nosotros todos somos mucho más conscientes es de los estímulos que nos vienen por receptores, a estímulos, a formas de energía del entorno, que digamos habitualmente es a través de cambios en la energía lumínica, o en estímulos o en las ondas mecánicas del aire por el sonido, o sea, por la visión o por la audición. Eso es a lo que sería el tipo de sensaciones que nos permiten representar el mundo en imágenes visuales o auditivas. Pero el tacto, y sobre todo en relación al tacto, la percepción del propio organismo y su ubicación en el espacio, no solamente el tacto, sino receptores internos, ¿sí?, que tienen que ver con lo que llaman la propiocepción, tienen que ver con estos receptores que descubrieron estos investigadores, y hacen al reconocimiento del propio organismo y su lugar en el mundo. Así como también en el caso de la percepción del dolor, en estímulos que ya sea por temperatura o por otras razones que generan dolor, hace al reconocimiento de sensaciones que te generan afectos, o sea, sensaciones que te generan aversión, o también podría ser sensaciones que cuando es otro tipo de intensidad te generan placer. Entonces va a un tema muy importante que se remonta a los orígenes de los vertebrados, y es la conciencia de distintos aspectos de la conciencia de los seres vivos. Al poder desentrañar las moléculas que actúan en estos procedimientos, los receptores que reciben el estímulo de estas moléculas, se abre también toda una ventana, por ejemplo, Marita, al desarrollo de determinado tipo de fármacos, ¿no? Estoy pensando en terapias de dolor. Claro, el descubrimiento esencial que realizaron ambos investigadores para distintos tipos de modalidades sensoriales, como acabo de decir, tiene que ver con los receptores que están involucrados. Es decir, los sistemas sensoriales se basan en receptores que están en el organismo, que detectan determinadas formas de energía y la traducen en impulsos nerviosos.
Eso ocurre a nivel de células particulares, y en las células particulares ocurre a nivel de la membrana. Y en la membrana de esas células el fenómeno está mediado por proteínas de membrana, que en este caso, tanto para un investigador como para el otro, tanto para el tacto como para el dolor o los estímulos nociceptivos, está mediado por canales iónicos, que al abrirse, cuando se produce el estímulo, cuando se detecta ese estímulo, al abrirse los canales generan corrientes que excitan a la célula. Y ahí es que entonces se hace la traducción entre la forma de energía que originó el estímulo y el tipo de señales que utiliza el sistema nervioso para comunicarse. Entonces, en el caso de Julius, lo que descubrieron es la sensibilidad de unas células, o mejor dicho, la aparición de la sensibilidad de unas células a la capsaicina, que es una sustancia que se encuentra en los pimientos picantes y que genera una sensación como de quemazón, ¿no? Entonces encontraron que había un determinado tipo de proteína que generaban esa sensibilidad a la sustancia esa. Y esos son los receptores que los describieron como los TRPB, que luego se encontró que habían otras variedades de esos mismos tipos de receptores que permitían detectar otro tipo de estímulo. Y luego Patapoutian lo que descubrió fue que al revés, células que eran insensibles a estímulos mecánicos desencadenaban respuestas a esos estímulos cuando se le agregaban o se le expresaban otro tipo de receptor, que en ese caso, por ser justamente una respuesta a estímulo mecánico, se le denominaron receptores de tipo piezo. Entonces, lo que hicieron ambos autores fue encontrar las moléculas responsables de la traducción de una forma de energía en otra, es decir, del estímulo que desencadena la sensación en el tipo de señales que maneja el sistema nervioso, ¿no? O sea, las respuestas bioeléctricas de las neuronas. Marita, para terminar, en los últimos segundos que nos quedan, hablaste de canales iónicos y si yo no entiendo mal, y por favor corregime si estoy entendiendo mal, estamos hablando de procesos de escala de electrones, ni siquiera atómicos, ¿es correcto? Son procesos a nivel molecular, claro. Lo que ocurre es que las neuronas son células polarizadas, tienen una membrana con una distribución asimétrica de iones entre un lado y otro, y eso que lo que ocurre es cuando el receptor se activa, se produce una mayor probabilidad de apertura de esos canales y que hace que los iones vayan de donde están más concentrados a donde están menos concentrados. Ese flujo de iones lo que produce junto con ese movimiento iónico es un flujo de corriente. Entonces, básicamente es a nivel iónico molecular, o sea, es lo que está ocurriendo, ¿sí? Son iones que pasan de un lado a otro de la célula y eso genera una corriente. Excelente. ¿Sí? Está claro. Marita, nos quedamos sin tiempo y no va a faltar oportunidad para hablar de neurociencias en general. Hemos hablado un poco en sobreciencia, pero hay muchísimo y ustedes están trabajando a destajo. Así que gracias por hoy, gracias por ayudarnos a entender el aporte de estos investigadores y la seguimos pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Chao. Cerramos nuestra sobreciencia de hoy. Insisto, estamos en temporada de Nobel y nos va a gustar la semana que viene poder hablar un poquito más de los que todavía no se presentaron. Por lo pronto, nos vamos. Gracias por acompañarnos y buenas noches.